Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Qué bueno que usted nos esté acompañando en esta mañana en el corazón del Padre, este lugar donde la presencia de Dios sigue sanando a los quebrantados de corazón. Jeremías capítulo 35, versículos del 1 al 10. Dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim. Versículo 2. El Señor le dijo a Jeremías: ve a casa de los recabitas, diga conmigo recabitas, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y ofréceles para beber vino. Versículo 3. Entonces Jeremías hizo como Dios le dijo y encontró allí a los hermanos, a los hijos y a toda la familia de los recabitas. Los llevó pues a la casa de Jehová, al aposento donde Dios le dijo. Y versículo 5, puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo: bebed vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde habitáis. Versículo 8, nosotros, dicen los recabitas, hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, incluso el no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Tampoco edificaremos casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas. Y termino versículo 10, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que Jonadab, nuestro padre, nos enseñó. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo y que tú seas ministrando a cada una de las áreas de nuestro corazón que necesitan ser ministradas por ti en esta mañana. Pon tu gracia, Señor, pon tu unción, pon tu fuego, tu denuedo, Señor, para poder comunicar el mensaje de Dios desde tu mismo corazón al corazón de tu iglesia. Nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi mensaje en la mañana de hoy se llama la familia de los recabitas. Vamos a conocer esta familia, o para aquellos que ya han pasado por este texto, pues vamos a recordarla. Y es que hay personas que uno conoce a lo largo de su vida y dejan una huella imborrable. Son de esas personas que usted conoce y les da una linda impresión, y después de pasar 15 minutos, media hora hablando con esa persona, usted sale de allí y dice: qué bien me hizo conocer a esta persona. Dígale a la persona que está al lado: están hablando de ti. Es un privilegio conocerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy vamos a conocer una familia que la Biblia la llama la familia de los recabitas. Esta familia nos va a inspirar en esta mañana. Esta familia nos va a retar, nos va a desafiar a un nivel, como lo decíamos en el canto, más alto, mucho más alto.
Porque Dios, como familia espiritual, quiere que nosotros aprendamos de los recabitas y que como congregación podamos ir mucho más allá de lo que hemos logrado pensar o imaginar. Esta familia permanecía junta y por eso es que Jeremías es enviado allí y los convoca, y están allí los hermanos, las hermanas, todos juntos, y nos comienza a hablar acerca de una unidad que con el paso del tiempo no se afectó, sino que por el contrario cada vez fueron unánimes y juntos, a pesar de que muchas de sus enseñanzas y de su estilo de vida y de su práctica de vida había sido enseñado 200 años atrás. Y es tan importante hablar de familias, porque aquí todos somos familia, y porque sabe, el panorama de muchos ministros de Dios hoy en día es que ellos sirven a Dios, pero sus hijos no. Y Dios quiere levantar de esta congregación familias como los recabitas, que dejen un legado espiritual sobre sus hijos y que aseguren en su ejemplo modelar sobre sus hijos, nietos y generaciones venideras. Y que sepan que cada uno de los que en esta mañana estamos acá fuimos un referente para marcar las generaciones futuras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una familia a quien Dios toma como ejemplo, como referente. Dios permite que Jeremías vaya a la casa de ellos y conozca el modo de vivir de los recabitas, para después, como lo vamos a ver unos versículos más adelante en mis puntos, para que después Israel aprenda acerca de ellos, de su obediencia, de su fidelidad. Y los profetas mayores, cuando usted se acerca a uno de ellos en el estudio de la Biblia, tenga en cuenta que ellos en su derrotero profético tenían muchas veces que vivir y experimentar en carne propia para darle al mensaje que Dios enviaba mucho más peso y mucha más fuerza. Jeremías, por ejemplo, fue enviado varias veces a diferentes lugares para que a través de lo que él veía fuera más contundente su mensaje. Usted recuerda, por ejemplo, que Dios le dijo a Jeremías: ve al donde está el árbol de almendro y te darás cuenta que así como el almendro da fruto antes de tiempo, así será mi palabra. Comunícaselo a Israel, que mi palabra la pondré por obra antes de lo que ellos piensan. En otra oportunidad Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Y allí Jeremías observó cómo este alfarero trabajaba con la vasija, y de la misma forma Dios le dice: yo he trabajado así contigo y con la nación de Israel. Pues bien, esta vez Dios les manda a la casa de los recabitas. Y antes de entrar en mis puntos, que son 5 en esta mañana, solamente quisiera dejarle esta pregunta: ¿qué encontraría Jeremías? ¿Qué encontraría el profeta? ¿Qué encontraría el Espíritu de Dios si en esta mañana o la semana pasada o ayer en la noche Dios le dice que vaya a su casa? En muchas casas se encontraría discusiones, peleas, pleitos, deshonra, desobediencia, conflictos, pecado, quejadera, murmuración. Y cuando Jeremías fue llevado por Dios a la casa de los recabitas, encontró una familia digna de modelar y que nos va a servir de ejemplo en esta mañana. Mi primer punto es el origen de los recabitas. Para aquellos que son bien estudiosos de la Biblia, me gustaría comenzar hablando del origen de los recabitas. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Estamos hablando 200 años antes de que Jeremías visitara la casa de los recabitas, y allí se menciona precisamente al padre de los recabitas, es decir, a Recab. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Y dice: las familias de los escribas, recuerde que estamos en el libro de Crónicas y se está haciendo una genealogía de las diferentes extensiones de la nación de Israel, moraban en Jabes, y fueron allí los cimateos, los sucatios, los cuales son ceneos, diga conmigo ceneos, vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. De allí toman su nombre. Ahora note lo siguiente: la única referencia a Recab en la Biblia es esta. No hay otra referencia bíblica en relación a Recab como padre. Las otras referencias son a su familia y a sus generaciones posteriores como los recabitas. Tengamos en cuenta que Recab
el padre de los recabitas, al pertenecer a los ceneos, viene de una rama de los madianitas. Usted sabe, los madianitas fue la descendencia que tuvo Abraham con su segunda esposa, Cetura. Entonces, hablar de los ceneos es hablar es hablar de personas que tenían raíces en Abraham, tenían raíces en él. Por eso es que cuando Moisés es instruido por Yetro es madianita, sacerdote de Madián, pero tiene una sabiduría extraordinaria. Y no nos debe sorprender porque esa sabiduría procede directamente de Abraham. Así que estamos encontrándonos con alguien que procede de la familia de Abraham. Hay personajes dentro de la línea de los ceneos que Dios usó tremendamente. ¿Usted se acuerda de Jael? Jael era la esposa de un ceneo y Jael fue la que finalmente martilló la cabeza de Sísara, el gobernador que venía en contra de la nación de Israel. Nadie conoció a Recab. Pocos conocieron a Recab, no se dice mucho de ellos, pero aquí es donde esto empieza a tomar un tinte muy interesante. Jonadab, su hijo, lo dio a conocer. Así que vamos a hablar un poco de Jonadab. Jonadab, siempre, si usted recuerda el texto que leímos en Jeremías, está asociado con Recab. Hablan de Jonadab como el hijo de Recab. ¿Por qué? Porque Jonadab lo dio a conocer. Fue las enseñanzas de Recab puestas en la boca de Jonadab lo que impactaron esta familia. Y es importante que usted tenga en cuenta esto porque hay dos Jonadab en la Biblia. Podemos llamarlo, permítame, el bueno y el malo. El malo fue el que aconsejó a Amnón para que fingiera estar enfermo y finalmente abusara a su medio hermana Tamar. Y el bueno es el hijo de Recab, que transmitió las enseñanzas a sus generaciones y que por lo tanto encontramos a Dios enviando a Jeremías 200 años después a esta familia. Estoy en el punto de origen y de historia para que lo comprendamos bien. Esto me recuerda lo que dice el Nuevo Testamento en Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto al Padre sino solamente el unigénito, hablando de Jesús, quien lo vino a revelar. No se sabe mucho de Recab, pero sus enseñanzas, su estilo de vida fue revelado a través de su hijo Jonadab. De la misma manera, como no hay otro camino para conocer a Dios que conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor, nuestro único Salvador. Él es nuestro Rey, el que murió en la cruz y el que viene a enseñarnos el consejo de Dios, porque nadie ha visto jamás a Dios, sino el Hijo de Dios lo ha venido a revelar. ¿Y qué tal si le damos un aplauso fuerte a ese Hijo de Dios, Jesucristo, quien vino a revelar el consejo, la enseñanza de Dios? Mateo 28:20, el Señor, una de las últimas instrucciones que da antes de subir al cielo, antes de ascender, es: enséñenles a sus discípulos a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que la misma actitud que hubo en Recab, diciéndole a Jonadab que enseñara a las generaciones futuras la forma de vida que él había establecido, de la misma manera hoy Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos la responsabilidad que tenemos de marcar esas generaciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Por eso estamos en esta mañana en este lugar, porque queremos escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es nuestra responsabilidad que no ocurra un cortocircuito donde se rompe la enseñanza, donde se deja de transmitir la verdadera palabra de Dios de generación en generación. Y esta responsabilidad que recae sobre la iglesia, que recae sobre nosotros, los hijos de Dios, es una responsabilidad de una gran envergadura, porque necesitamos enseñar los mandatos que Jesús nos ha dado a nuestras familias primeramente, y de esta forma marcar nuestra generación presente y la venidera. Después de conocer algo de la historia, quiero ir al punto número 2, la decepción de Recab. Hubo un momento que la Biblia nos habla de que Jonadab, el hijo de Recab, se sintió decepcionado.
Y quizás hay una persona o hay algunas personas que en un momento dado en nuestra vida espiritual nos hemos sentido decepcionados. ¿Se acuerdan que le dije que hay personas que uno conoce y tiene una impresión tan bella acerca de ellas, pero luego con el paso del tiempo, cuando usted la conoce bien de a de veras, usted dice, las apariencias engañan? Bueno, muy bien, algo similar vivió Jonadab. Quiero que vayamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 al 17. No le voy a hablar de Recab, porque el único versículo que la Biblia hace referencia a Recab, ya se lo mencioné. Voy a hablar del hijo de Recab, que es Jonadab, y de la decepción con la que los recabitas fueron marcados en su vida. ¿Está preparado? ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo en esta mañana? Yéndose luego de allí, Jehú, que era el rey de Israel, quien Dios lo encomendó para cobrar venganza sobre la familia de Acab y de Jezabel, los reyes más perversos que habían sobre la nación del norte. Jehú estaba allí y se encuentra con Jonadab, hijo de Recab. Nuevamente hace la referencia. Y se saludan. Y mire su carta de presentación. Mi corazón es recto, ¿el tuyo también? ¿Es recto tu corazón como el mío es recto? Y Jonadab pues le dijo, sí, mi corazón es recto. Somos una generación que teme a Dios, que ama a Dios, que vive bajo sus mandamientos. Y entonces hicieron como un pacto, un acuerdo, se dieron la mano, se abrazaron. Eres uno de los míos, los dos vamos a avanzar en esta tarea que Dios nos ha dado. Y le dice que él tiene celo por la casa de Jehová, así que lo hace subir al carro y juntos van para que Jonadab presencie de primera mano lo que Jehú va a hacer, cobrando la venganza de Dios sobre la familia de Acab. Versículo 17, versículo 16, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Así que rápidamente, características de Jehú: era un hombre que se consideraba a sí mismo recto, íntegro, y decía tener celo de Jehová, temor de Dios. Entonces, qué bella impresión conocer a alguien así. Y más aún, versículo 17, Jehú llega a Samaria y mata a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová que había hablado a través de Elías. Jehú está cumpliendo la palabra. Jonadab acaba de hacer alianza con Jehú, es su hermano en la fe, es una persona que tiene el mismo sentir de agradar y de vivir con Dios, y hasta aquí todo va bien. Pero hay un pero. Versículo 29 del mismo capítulo, dice la Biblia: con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Terrible esto. Él se jactaba de ser un hombre recto, él se jactaba de tener celo por Jehová, y deja en pie los becerros que durante mucho tiempo fueron objeto que condujo a la nación de Israel hacia la idolatría. Versículo 31. Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Dígale a la persona que está al lado: esto genera decepción. Y lo podemos sentir. Estábamos como viendo a Jehú valiente, recto, con celo de Jehová, haciendo las cosas, y leemos estos versículos y ¿qué sentimos? Decepción. ¿Se ha sentido usted decepcionado de nuestros líderes hoy en día? No solamente de los líderes del gobierno, sino los líderes eclesiásticos, y peor aún de los líderes familiares. Nos decepcionamos. Tenemos una impresión, nos dicen que van a hacer algo, y cuando uno va a indagar se da cuenta que realmente su corazón no está plenamente comprometido en Dios. Y el ejemplo de estos líderes no nos ayudan mucho. Su ejemplo
no es un ejemplo que esté marcando correctamente las generaciones futuras. Y no se trata aquí en esta mañana de censurar el liderazgo, porque hay gente que se la pasa censurando a un líder, al otro líder, habla mal aquí, habla mal allá. Y más allá de eso, preocúpate por tú ser el líder de tus hijos, de tu familia y de tu casa, conforme a todo lo que Dios nos ha mandado. Porque si hoy te quejas de uno, mañana encuentras a otro y ese es peor. Y así te la vas a pasar. Así que tal vez tú te encuentras como Jonadab y Dios te está llamando a levantar una familia diferente, una casa distinta. Que los errores de pastores, de autoridades, nos sirvan para que nosotros no repliquemos y no repitamos esto sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Que mis errores como pastor, en vez de generarle decepción a usted, lo que haga es que lo motiven a usted a construir un manto y un legado mayor para las generaciones futuras, comenzando por su familia. ¿Está conmigo en esta mañana? Esto fue realmente decepcionante. Jonadab ve a un hombre que dice ser acerca de sí mismo que es recto, que tiene celo por Jehová, pero después se da cuenta que mucho de lo que decía no era cierto. Y estos son los tiempos en los que vivimos. Un tiempo donde los principios de liderazgo bíblico se han ido al piso. Hay un derrumbe de valores, de moral. Son tiempos difíciles como quizás nunca antes nosotros hayamos vivido. Y esto genera decepción. En Primera de Reyes, capítulo 19, unos capítulos antes de lo que estamos leyendo, esto mismo le pasó a Elías. Elías estaba profundamente decepcionado. Y la decepción de él estaba basada en que la gente, Israel, había dejado el pacto de Dios. Se habían entregado a la idolatría. Estaban adorando a los dioses fenicios. Y qué hermoso cuando en el versículo 18 Dios viene y le dice: pero no te preocupes, Elías, porque yo he reservado en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán delante de Baal. ¿Cuántos de esos 7,000 están en esta mañana aquí? Un renuevo, un remanente, gente separada, gente apartada. Yo quiero que Dios hable del corazón del Padre, de nuestras familias aquí, como los recabitas. Un remanente que no se dejó arrastrar por la decepción del liderazgo, sino que propuso en su corazón levantar una nueva generación. Por eso, Primera de Reyes 18:21, hoy el Señor nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirás vacilando si te entregas a Dios o si sigues sirviendo al mundo, al pecado o a Baal? Es urgente y Dios está buscando una familia de recabitas. Familias que no transan su moral y que en medio de esta generación promulga una vida apartada y separada para Dios. Familias que no se dejan contaminar por toda esta nueva cátedra de la identidad de género, de la homosexualidad, del aborto, de la desintegración familiar, de la violencia y el abuso hacia los niños, hacia los menores. No se dejan arrastrar por este sistema. Porque la Biblia dice que aunque nosotros estamos en el mundo, escúcheme, no somos del mundo. Y muchas personas, cuando se sienten decepcionados de sus hijos, de sus esposos, de sus líderes, de sus amigos, toman malas decisiones. Y esto me conduce al tercer punto: la decisión de los recabitas en cabeza de Jonadab. ¿Qué decidió Jonadab de acuerdo a lo que recibió de su padre Recab? En medio de la decepción, en medio de ver de que mucho de lo que se dice cristiano vive como un ateo. Y la decisión de los recabitas fue una decisión a la que Dios en esta mañana nos está llamando. Ellos tomaron una decisión de ser radicales. Diga conmigo: radical. Ya se me puso en rojo este bombillito. ¿Dónde está Angelito? Posiblemente ahorita que vamos a mirar algo de los recabitas, usted va a decir: uy, pero un poco exagerados. Lo que pasa es que cuando el mundo está en contravía de lo que Dios dice, se necesitan posiciones radicales que hagan una distinción entre los que temen a Dios y los que no le temen.
Se necesita trazar una línea lo suficientemente significativa. Porque los recabitas, usted lo leyó al comienzo en Jeremías 35, fueron personas que eran nómadas, no tenían un lugar donde se instalaban, eran peregrinos. De hecho, Dios le dice a Jeremías que les ofreciera vino porque ellos no tomaban vino. Y no tomaban vino porque el tomar vino significaba tener viñas. Y como ellos debían ir de lugar en lugar, no podían establecerse. Esa es la razón por la cual ellos no tomaban vino. Y usted me dirá, pues pastor, a mí no me parece, es que a mí me parece que hay ocasiones. Usted me dirá, pastor, bueno, y usted tiene todos sus argumentos y lo respeto. Pero le quiero decir algo que es lo más importante. Quien honró a los recabitas, quien se agradó de los recabitas, fue Dios. ¿Y cuántos quieren agradar al Señor? Una decisión radical. Porque gente que se siente decepcionada, lo que hace es abandonar. Gente que se siente decepcionada, lo que hace es salir y criticar y murmurar. Pero un recabita dice, yo voy a ser diferente. Y Josué lo dijo de esta manera: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos estuvieron orando esta semana con este versículo? Porque fue una de las razones de nuestro ayuno. Dígale a la persona que está al lado, estamos en ayuno. Angelito, estamos en ayuno. Y estamos orando para que Dios levante de nosotros una generación radical como los recabitas. Sí. Entendamos un poco por qué Recab le dio instrucciones a Jonadab para que levantara una generación tan radical. Y la razón, o traído a nuestro tiempo, Dios quiere que nosotros no tengamos apegos a este mundo. Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia de que nuestros años aquí en la tierra son años de paso. El tiempo en la tierra es un paréntesis comparado a toda una eternidad. No se apegue a lo material. No se apegue a cosas temporales. La Biblia dice, no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla lo corrompe, lo oxida, sino más bien hagamos tesoros en el cielo. Porque Jonadab se dio cuenta de que Israel entró a la tierra prometida y su corazón se corrompió cuando Dios los bendijo. Y por eso permanentemente Dios les dice, cuando entren en la tierra prometida, cuídense de no olvidarse quién se las entregó. Cuídense de no olvidarse que la bendición que les ha entregado viene de parte de Dios. Porque qué difícil es esa lucha entre lo material, entre lo espiritual, entre reconocer a Dios en todos mis caminos, o más bien darme crédito a mí mismo. Somos peregrinos, somos extranjeros. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en los cielos. Y a veces tomamos tanto tiempo para invertir en lo temporal que eso nos olvida lo eterno. Ahora, no le estoy diciendo que abandone su trabajo, que si tiene planes de casarse no lo haga. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que proponga en su corazón ser alguien radical en Dios, que se note una diferencia, porque eso va a hacer que sus hijos crezcan con un modelo coherente entre lo que se dice y lo que se vive. Porque el cortocircuito de las generaciones ocurre por dos cosas: la falta de ejemplo de los padres y número dos, la falta de honra de los hijos hacia ellos. Y algunos no honran a sus padres porque ellos no le han dado un ejemplo congruente entre lo que predican, entre lo que hablan y entre lo que viven. Un muchacho estaba teniendo luchas con la universidad, porque usted sabe, mientras está en el colegio, mientras está con sus papás, 15, 16, 18 años, allí está con ellos, pero viene la rebeldía, el mundo empieza a asediarlo, pero dice él,
después de tener un encuentro con Dios, que él propuso en su corazón ser radical. Y la gente le preguntaba, pero tú no participas en las fiestas, tú no participas en las tomatas, tú no participas en lo que hacen tus otros compañeros. Y él dijo, no. Y la razón es esta: la universidad me toma 5 años, en cambio la eternidad es toda una vida. No voy a poner en juego mi eternidad por un asunto temporal. Así que esto nos hace leer de una manera correcta la intención, el corazón por la cual los recabitas decidieron ser radicales. Y el asunto de la radicalidad es un tema que Dios te va a hablar a tu corazón. Hay asuntos en los que Dios te va a decir, tienes que ser radical en esto, en lo otro, aquello. Hace 8 días, para los que no estuvieron, acabamos de subir la enseñanza esta mañana al YouTube del Corazón del Padre. Hablamos acerca de la unción del cuchillo. Y hay cosas que van a llegar a tu vida solo cuando tú tomes la decisión de cortar con ellas. Y hablábamos de los asuntos pendientes. Y hay que ser radicales en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de la Biblia, en ser puntuales, en no decir mentiras, en no comprometernos si no vamos a cumplir. Que la gente pueda decir, allá va un verdadero hijo de Dios. ¿No le gustaría a usted que Jesús hablara de nosotros como habló de Natanael? He aquí un verdadero hijo de Dios, en quien no hay engaño. Que el Señor nos capacite y nos ayude a organizar nuestra casa, a ordenar nuestras familias. Israel se envaneció y se llenó de orgullo al tomar posesión de la tierra. Y Jonadab vio esto. Jonadab se dio cuenta que muchos que se desean ser cristianos vivían como mundanos o peor que ellos. Y Jonadab dijo, mi descendencia será diferente. Levantaré mi hijo, levantaré mi hija, levantaré mi familia de una forma distinta. Yo creo que ese es el tiempo en que Dios quiere revelarse a las familias de la nación de Israel. Y nosotros somos la nación de Israel, somos la iglesia del Señor. Por eso Jeremías 31:1, que lo mandé en estos días para el ayuno, Él será el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Que la desilusión no lo conduzca a usted a la deserción. Que la desilusión no lo conduzca a usted a la rebelión. Porque gente se desilusiona y dice, ay, pero mire, él llega tarde y él no le dice nada, pues yo voy a hacer lo mismo. Un recabita no. Un recabita dice, voy a ser radical. Un recabita no participa de esa doble moral, de esa expresión de fe no conveniente. Ellos no se dejaron arrastrar por el mal ejemplo de sus generaciones. Y eso habla mucho de la prioridad que Jonadab le dio a su casa y a su familia. Proverbios 31, versículos del 4 al 5, la Biblia dice que no es de reyes tomar vino. Usted sabe que el alcohol hace tanto daño, las borracheras hacen tanto daño. Y hay personas que de pronto podrán tomarse un vino y no entrar en borrachera. Pero si hay gente que lo está viendo usted puede ser un ejemplo y un referente para que ellos vayan, hagan lo mismo. Y ellos que no tienen control pueden terminar cometiendo actos brutales porque el alcohol embrutece. En mi casa no hay una sola botella de vino. Bueno, el vino Sansón que usa mi esposa, que para la cocina, los chefs que están acá sabrán de eso. Pero nunca Juan ha visto que nosotros participemos de una copa de vino. Ahora, el punto no es la copa de vino, no se me distraiga del mensaje. El punto es que nosotros debemos tomar decisiones radicales si queremos levantar una generación auténtica en Dios. Prepárense, padres, prepárense, porque esta generación demanda vidas congruentes en lo que se predica y lo que se vive. Ya esta generación no pasa entero. Usted le puede predicar muy bien a sus hijos, pero si ellos ven que usted hace otra cosa, el ejemplo los va a arrastrar. No repitamos la historia de Jehú, padres. No repitamos la historia de esa generación que se dejó llevar por la bendición y olvidó al que los bendecía. Dios está buscando una familia radical. Yo espero que cuando venga Dios al corazón del Padre diga, ellos son como los recabitas, radicales, se han apartado, se han separado para mí. Número 4, su radicalidad, su decisión de ser radical,
su decisión de separarse para Dios, tarde o temprano será probada. Y Dios mismo está probando a los recabitas. Dios mismo le dice a Jeremías: lleva a los recabitas y ofréceles vino. Ahora Dios sabía la respuesta que iban a tener los recabitas. A pesar de que Recab ya no estaba y que 200 años atrás Jonadab había establecido esos derroteros radicales, esta generación, escúcheme, 200 años atrás, estamos hablando casi que de 3 o incluso de 4 generaciones después, seguían con el legado que sus abuelos, bisabuelos habían establecido sobre ellos. Mire lo que dice Jeremías 35, versículos 14 y 16. Cuando los prueban y cuando les ofrecen vino, les sirven la jarra de vino y tome vino, ellos se remontan a sus antepasados y ellos a una voz contestan: no, no tomaremos. La Biblia dice: es firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Es firme. Y yo espero que cuando usted le dé instrucciones a sus hijos, sea firme. Que día Juan estaba llegando de entrenamiento y dijo: y papá, y tengo unas ganas de llegar y tomarme un whisky. Y yo casi me estrello. Le digo: ¿qué es esto? Dice: papá, el aloe vera, ese es mi whisky. Y le digo: ni lo mencione, ni lo mencione. Se mira radical el pastor. Sí, porque yo quiero que mis generaciones sean una generación radical en Dios. No solamente mis hijos, mis nietos y mis generaciones venideras. Ellos fueron probados y aprobados. Los sentaron en una mesa, le ofrecieron vino. Y escúcheme, el mismo profeta Jeremías les está diciendo: tomen vino. ¡Y! Impresionante. Vino un hombre de envergadura espiritual: sírvanme vino. Ay, no, pero allá en la congregación dicen que el vino es malo. No, pero lo está diciendo el profeta. Ay, sí, profeta mata pastor. Cuidado. Y no quiero hacer una doctrina acerca del vino. Quiero que usted proponga en su corazón, delante de Dios, porque eso no es delante del pastor, delante de Dios, ser radical, como lo fueron ellos. Tal vez su asunto no es el vino, su asunto tal vez es lo material, su asunto tal vez es la pérdida de tiempo, su asunto es la camaradería con el mundo. Yo no sé cómo el Espíritu Santo esté hablando en su corazón, pero es terrible que hoy en día ministros de Dios se emborrachan. Se emborrachan. Ellos ya no beben agua con la comida, ni Coca-Cola, beben whisky. ¿Y a dónde estamos llegando? ¿Y a dónde estamos terminando? Ese liderazgo es el que está sentenciando a una generación a jugar con Dios y a no ser radical frente a lo que Él nos está hablando. ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta mañana? Hijos que están acá, por eso me gusta que los pretín se sienten al lado de sus papás a recibir la palabra. Honren a sus padres. Efesios 6:2 dice que cuando usted honra a sus padres, usted asegura tener larga vida. ¿Cuántos quieren tener larga vida? Y no solamente larga, sino bendecida, abundante, llena de logros. Siga cautelosamente, sigilosamente las instrucciones de sus padres. No hay alguien sobre la faz de la tierra que lo ame más a usted. Atienda sus instrucciones. Tal vez sus amigos le van a decir: su papá sí que es exagerado, su papá cómo es de arcaico. Pero ¿sabe qué hizo los recabitas? Ellos dijeron: vamos a guardar la instrucción que hemos recibido de generación en generación. ¿Y sabe qué les sirvió a ellos? En ese tiempo no había álbumes de fotos, pero me imagino que ellos conocieron de sus antepasados y conocieron que su vida de peregrinos, su vida de no aferrarse a lo temporal, hizo que vivieran larga vida y buena vida. Y ellos dijeron: yo quiero que me vaya tan bien como le fue al abuelo, tan bien como le fue a mi papá. Yo quiero ser de esa generación bendecida y bendita por Dios. Hace un tiempo estuvimos en Panamá y unos pastores nos invitaron. Estábamos mi esposa, Juan y yo. Ellos nos invitaron a un almuerzo. Nos querían honrar con un almuerzo. Hemos estado ministrando en su congregación varias veces. Y de repente sacan vino.
y nos sirven vino y nos ofrecen vino. Y yo sentí los ojos de alguien, dije, ¿quién me está mirando? Juan. Él me está mirando. Porque uno puede empezar a luchar. O sea, no puede ser descortés. Imagínense el contacto, cierra las puertas. Y fue tremendo como los tres, porque a Juan también le sirvieron, dijimos, está bien, no es necesario. Y ellos se sintieron un poco indignados. Ellos dijeron, pero ¿cómo? Si los reyes celebraban los pactos con vino y usted gente que viene a bendecir a Panamá y leemos su ADN. Y bueno, dijimos, pero no es necesario. Podemos abrazarnos, podemos estrechar nuestras manos. Eso sí, el almuerzo, pasemos a comer. Puede que algunos se sientan despreciados, pero cuídese de no despreciar ese acuerdo y ese pacto que usted ha propuesto en su corazón con Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mi punto número 5, ya para terminar, es el galardón, el beneficio, la bendición de los recabitas. Número 1, son 3 beneficios que voy a mencionar. Número 1, los recabitas sirvieron de ejemplo y de señal para la nación de Israel. En Isaías 8:18, la Biblia dice que nosotros seremos señal de Dios. Hace 8 días le dije que nosotros ya no tenemos letrero, que nosotros seremos el letrero en relación a la congregación. Pues bueno, Dios quiere que nosotros seamos señales de Dios como lo fueron los recabitas. Porque Dios usó a los recabitas como un ejemplo para la nación de Israel. Ellos tenían raíces de Abraham, pero no eran propiamente de la línea de Israel, de los 12 hijos de Israel. Sin embargo, a pesar de ser madianitas, fueron más radicales que los mismos de Israel. Por eso Dios los usa y le dice, Jeremías, ve a la casa, invítales a vino. Yo sé que no van a tomar vino. Y dile a la nación de Israel que así como los recabitas han obedecido a sus generaciones pasadas y han propuesto en su corazón ser radicales, yo espero que la nación de Israel me obedezca de esa misma forma. Eso me lleva al segundo punto de galardón de Dios para la nación de Israel. Él mismo se compara con Recab. Dios dice, si ellos honraron tanto a su padre Recab, y si yo soy padre, entonces ¿por qué no me honran a mí? Si usted dice que usted es hijo de Dios, ¿por qué no honra a su padre? En lo que Dios le dice, en lo que Dios le habla, en lo que Dios le ministra. Insisto, el centro del mensaje no es que usted no tome vino. Es bueno sería no hacerlo, pero ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que usted proponga en su corazón ser una señal a otros de Dios, con su vida radical, apartada y separada. La generación a la que Jeremías predicaba era una generación dura de cerviz, una generación incrédula, una generación que había engrosado su corazón, y por eso era necesario ejemplos, referentes. A mí me emociona pensar que Dios puede hablar de esta iglesia, de mi casa, de mi familia, como un referente. ¿Se acuerda cuando Dios habló en el cielo de Job? ¿Han visto a mi siervo Job? Apartado del mal, temeroso de Dios. Y todos exclamaban, wow, Dios habla así de él. Tal vez nosotros queremos que la gente hable bien de nosotros, pero más importante es que Dios hable así acerca de nosotros. Dios está buscando una familia que Él pueda usar, a quien Él pueda honrar. Eso fue lo que hizo Dios, honrar a esta familia, comparándola con la relación de Él para con su pueblo. Y número 3, Dios los recompensó. ¿Y sabe por qué Dios los recompensa? Estoy hablando a aquellos que han sido radicales. Estoy hablando a aquellos que van a ser radicales. Y le quiero decir algo que quiero que penetre en su corazón. Dios nunca olvida. Dígale a la persona que está al lado, Dios nunca olvida. Dios recompensará que tú te apartes, que tú te separes. Y alguno puede pensar, ¿qué tal que lleguemos al cielo y Jesús diga, ¿podías tomar vino? Pues tú le vas a decir, no hay problema, yo no lo tomé por amor a ti. Y eso será suficiente para tocar el corazón del Señor. Vaya conmigo, Jeremías capítulo 35,
versículo 18 y 19. Y con eso ya estamos cerrando. No sé si me pueden ayudar con el piano, por favor. Jeremías 35, versículo 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandato de Jonadab vuestro padre. Esta es una porción para hijos. Por cuanto obedeciste a tu padre, por cuanto guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Escúcheme eso, espero que usted la tome, se apropie de esto. No faltará de tu familia un varón que esté en mi presencia todos los días. Y no solamente se refiere a hombre, género masculino, que en otra versión dice: no faltará uno de tus hijos, de tus hijas, que esté en mi presencia. ¿Cuántos días? Todos los días. Y Recab desde el cielo pudo ver que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos seguían temiendo a Dios y siendo radicales. Y yo veo aquí a mi suegra, ya. Y ella siempre tan conectada conmigo. Y yo la observo y digo, bueno, ella ha visto sus generaciones, sus hijos, sus nietos, y ya tiene bisnietos. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo y todos aquellos que tienen ese privilegio, pero llega un momento en la vida donde la bendición no es tener plata, ni tener dinero, ni casas, ni qué bueno si Dios lo da. La bendición es que sepamos que nuestra generación vive y permanece en la presencia del Señor. Que siempre haya alguien de nosotros que pueda vivir en la presencia de Dios. Padres, ese es un llamado en esta mañana, para que usted como Recab y como Jonadab tome decisiones radicales, que sus enseñanzas sean firmes en Dios y que sus hijos sepan que en su casa se le dice sí a lo que Dios dice sí y no a lo que Dios dice no. Hijos, que honren ustedes a Dios como Padre primeramente, que honren la enseñanza de esta casa espiritual, Miguelito, y que estemos despiertos y atentos a todo lo que Dios quiere decirnos de parte o a través de nuestros padres. Honremos nuestras generaciones, honremos nuestros abuelos, honremos a estas personas que nos aman tanto y que siempre procuran nuestro bienestar. Muchos de ustedes están hoy aquí por el ejemplo de un recabita. Y tengo algo que Dios dijo, que con esto terminara. Tal vez usted después de este mensaje diga: pastor, yo no tengo una familia recabita. Yo soy el único que cree en Dios, que viene a la iglesia, que lee la Biblia. En mi casa hay borracheras, hay adulterio, hay grosería. Y Dios dice: aunque no cuentes con una familia de recabitas, cuentas con una iglesia. La esperanza es la iglesia. Dios está buscando iglesias que, como los recabitas, sean modelos adecuados, que de forma radical y determinante sientan un genuino celo por Jehová. Estás en una comunidad que quiere agradar a Dios. ¿Qué tal si se lo dice a quien está al lado? Estás en una comunidad que quiere agradar a Dios. Y esa es nuestra mayor alegría, gozo y confianza. Si usted quiere ser uno de esos recabitas, colóquese en pie en esta mañana, por favor. Yo quiero orar por usted. Si usted tiene allí a sus hijos, a su mamá, a su papá, qué privilegio que ustedes puedan tomados de la mano presentarse como familia en esta mañana, porque Dios quiere hacer un llamado a que su familia, a que mi familia seamos de esta familia de los recabitas, de esta familia diligente, determinada, radical en Dios, que no tranza su moral, que no tranza sus principios. Perfectos seguramente no, pero con un corazón apartado y separado. Y si fallamos, pedimos perdón a Dios y avanzamos y seguimos hacia adelante. Tome allí a su hijo, a su hija, tome allí a su esposa, a su esposo, a su hermano, y clamen allí. Dígale: Señor, hoy delante de ti nos presentamos pidiendo
que tú puedas agradarte de nosotros como casa y como familia. Tomamos la decisión de vivir una vida apartada y separada en Dios para ti. Tomamos la decisión de ser una familia, una congregación temerosa de Dios. Padre, presentamos nuestras vidas como congregación delante de ti. En este tiempo de ayuno y de oración, suplicamos que tú pongas en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo por vivir en tu presencia. Ore por sus hijos, ore por sus nietos, por sus bisnietos si los tiene. Y dígales: Padre, yo te pido que nunca falte un descendiente de mi casa que viva todos los días de su vida en su presencia. Y por eso yo me determino a vivir cada día en tu presencia. Por eso yo renuncio, Señor, a dejar que este mundo moldee mi mente y a que yo me apegue a las cosas de este mundo terrenal, cuando la eternidad es mucho más, Señor. Te doy gracias porque hoy puedo conocer el corazón de Dios a través de Jesús, su Hijo, y entiendo que tú me has llamado para guardar todas tus enseñanzas y para enseñarlas a la generación que viene. Ore por sus discípulos, allí los líderes de parejas, de jóvenes, de mujeres. Ore por ellos, ore por ellos. No quiero hacer un cortocircuito, Señor. No quiero, Señor, con mi ejemplo quebrantar, desilusionar su fe. No quiero, Señor, ser un motivo de decepción hacia ellos, sino que oro en el nombre de Jesús para que tú pongas esa unción, para que tú pongas esa unción, Señor, para que lo que recibimos de la abuela, del abuelo, del papá, sea multiplicado en las generaciones. Oramos en el nombre de Jesús, suplicando, Dios, que nuestros hijos te sirvan, que nuestros hijos sean determinados, sean radicales, Señor. De esto ya no se habla en muchas iglesias. Este mensaje parece abolido de la Biblia, pero Dios te está llamando, y como en los tiempos de Elías, te está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Llegó el momento que te determines en Dios. Llegó el momento que sea radical y que tú digas: mi casa y yo serviremos al Señor. Hijos, propongan en su corazón honrar a sus papás. Si los tiene allí, abrácelos y dígale: papá, mamá, perdóname, perdóname. Y yo voy a honrarlos. Yo voy a acatar la instrucción. Voy a comprometerme delante de Dios a que cuando ustedes digan no, es no. Y cuando me pregunten por qué no lo haces, yo les diré: porque mi papá me dijo que no. Y eso es suficiente. Eso será suficiente. Los recabitas no tuvieron que ilustrar teológicamente por qué decían no. Sencillamente dijeron: porque el mandamiento de mi padre fue firme. Me consagro a ti. Levante sus manos allí donde esté. Dígale: me consagro a ti, Señor. Soy tu hijo. Y a pesar de que tu palabra fue escrita hace mucho tiempo, hoy decido hacer en mi corazón un lugar donde tu palabra pueda habitar y donde tú puedas posar. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Y abrácese allí con ese familiar con el que usted vino, con ese hermano en la fe, con esa persona. Y ore para que la decepción no le lleve a tomar malas decisiones. Al contrario, que la decepción de otros estilos de liderazgo lo impulsen a usted para levantar una generación distinta y diferente en Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Día el pecado viene, me llama, día a día si
elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día a día circunstancias vienen, me llaman, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día a día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Dele este fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aquí hay una familia, Señor, dispuesta a vivir bajo tu palabra, Señor, y a ser usada por ti como una señal